Un cariñoso saludo al pueblo salvadoreño, mi pueblo, este pueblo valiente y vibrante, pero también adolorido. A 10 días de las elecciones y una campaña que empezó adelantada, una campaña electoral, la carga de confrontación política, guerra sucia, golpes bajos e insultos de toda clase es lo cotidiano. Arena es ahora la única que ataca a diestra y siniestra, ayudada por los medios, especialmente los escritos comandados como siempre por el Diario de Hoy. Me refiero a que fuera de los anuncios pagados de Arena, las noticias editoriales y comentarios, incluso las portadas, manifiestan una tendencia partidista de los medios, apoyando a la derecha tradicional y mintiendo y criticando a quienes se les enfrentan y también a aquellos problemas actuales, pero muchas veces con mentiras o exageraciones. Como ejemplo, el Diario de Hoy el martes 21 de enero en la portada publica que el desempleo subió 10 puntos en el 2013, 233% o un poco 266% de aumento. Falso. Este ha bajado año con año desde el 2009, manteniéndose alrededor del 6%. Le echó la culpa a la CEPAL, pero lo que había subido a Google era puesto por elsalvador.com, el Diario de Hoy en las redes sociales. Me pregunto, ¿no hay acaso un tribunal de ética periodística que lo sancione por publicar mentiras, burdas mentiras? El día miércoles 22 de enero, al día siguiente, pone en su portada casi 16.000 homicidios en los últimos 4 años y medio. Eso es verdad, pero sumando 4 años y medio para aumentar las cifras. Esto da un promedio diario de menos de 10, si se divide entre el número de días que comprenden los 4 años y medio, cuando el gobierno anterior lo entregó a 14 diarios, 40% más, y en tiempos de Cristiana eran 25, 250% más que ahora. Fácil forma de manipular las cifras. Antes me daba cólera leer el Diario de Hoy. Hoy me da risa. Tan evidentes de sus planteamientos. Ni siquiera pueden disimular bien, ni ocupar la forma de tapar las cosas, ni decir la forma buscando el método adecuado para decirla. Falsarios, pero al mismo tiempo tontos, porque se nota inmediatamente la desinformación que pretenden. El problema no es así solo la campaña electoral, sino que ese ataque sistemático, constante, de gota permanente, que se neutraliza parcialmente por las redes sociales. El problema no es solo electoral, sino que son 56 meses en los medios, en la mayoría de ellos, desde que Mauricio Funes y el FMLN tomaron posesión el 1 de junio del 2009. Basta ver los grandes periódicos y la TV nacional. Solo crisis y problemas, críticas desbordantes y noticias negativas. Al ver la campaña ahora, eso sería la participación de los partidos políticos, Arena lleva la delantera en los ataques, aunque no descollen las propuestas. Se dedican 3-1 a despotricar contra el Frente, aunque al principio lo hacían más contra Saca y Unidad. A Unidad le faltó contestar, y ese fue un problema, y tal vez lo será en el resultado, no lo sé. El Frente sigue con la publicidad de sus proyectos, a la cual hay que aclarar, y es cierto, aceptar que se le suman las acciones positivas del gobierno y la magnífica labor de ALBA. No critica. Varios de Arena manifiestan, y a mí también me han manifestado, de que el Frente hace una campaña limpia. Lo reconocen, porque la sucia la maneja Funes. Pero eso no es así. Funes estuvo callado y hasta prohibió a sus funcionarios participar. Pero lo criticaron. Hablaron mal de él, hasta de asuntos personales que no le interesa a nadie. Lo vilipendiaron, lo ultrajaron por años y arreciaron desde julio del 2012. Para ser sincero, me extrañó su aguante, tratando de ser el presidente y conociendo su carácter. Siempre menciono yo como ejemplo el anuncio publicado el 6 de julio del 2012 por Cruzada por Paz y Trabajo, un movimiento arenero con 44 grandes ultrajes contra Funes, avalado por el Diario de Hoy, donde su propietario Enrique Altamirano, incluso dudo que sea Arena, ya que incluso es todavía más derecha que esta,
Se sentiría mejor con un movimiento 100% fascista. Sin embargo, puede considerarse como un activista de arena que le dedica tiempo, dinero y a la orden sus periódicos. Incluso le paga columnistas plumíferos, todo para arena, su menos malo. Odia al FMLN, aunque le tiene miedo. Odia a Funes, desde que era entrevistador de Canal 12 y le contestaba a los ataques que le hacía el Diario de Hoy. Tal vez de ello se derive el odio contra Coqui Sedán, porque cuando Funes no se dejaba de los ataques del Diario de Hoy, Enrique Altamirano le pedía a Coqui que lo callara, que le cortara la lengua, pero Sedán nunca quiso. Bueno, eso a la par que Coqui Sedán era palestino, porque Enrique Altamirano los odia a todos o a sus descendientes, aunque con algunos disimula. El origen de su odio yo no sé por qué, de este odio contra el pueblo palestino y sus descendientes. A Funes, ya siendo presidente, lo machacaron, lo ultrajaron. Y no era esporádico eso, era masivo y constante. Lo forzaron a defenderse. Despertó. La derecha lo logró. Fue un error político. Hoy aguanten. Como en la reacción en cadena. Solo se necesita el inicio, el calor al inicio. La primera chispa. Luego continúa y se agranda con nuevos ataques, aunque no los necesita. Ya empezó y continuará hasta el final. Eso es predecible. Si entramos al manejo mediático de la delincuencia, todo el mundo siente que nos estamos ahogando en ella. No dudamos que disponemos de cifras altas, pero pueden manejarse. Ya tuvimos cifras mucho más grandes en el pasado, pero sin mucha promoción mediática, incluso sin noticias amarillistas como ahora. El Salvador históricamente ha estado siempre en los primeros lugares de la delincuencia mundial y bastó que el conflicto armado terminara para que las cifras delincuenciales se dispararan. El pueblo decía en su momento, acuérdense de eso, se acabó la guerra, apareció la delincuencia y mucha gente consideraba que estuvimos peor en los tiempos de la supuesta paz. Digo supuesta, porque la paz todavía no la hemos logrado. Para empezar, paz sin justicia no es paz, sino imposición. Podemos considerar los acuerdos, sin embargo, como un cambio positivo en la búsqueda de la paz, pero tenemos que consolidarlos. No ir para atrás como el cangrejo, ni siquiera quedarnos estáticos con ellos. Luego de la firma de los acuerdos de paz, las cifras de los homicidios eran espeluznantes, el doble que antes de la tregua y 4 veces más que cuando ya se mantuvo, y eso que con menor población. Sin embargo, los medios, en lugar de publicar páginas enteras con fotos amarillistas de asesinatos como ahora, los escondían o los publicaban sin destacarlos. La actual ola delincuencial, que los medios la subrayan como la peor en la historia de nuestro país, palidece cuando se compara con los índices delincuenciales de la década de los 90. Nuestro país nunca ha estado en el grupo de los menos violentos en el mundo, y ni para consuelo ni en los países que están en el promedio. A pesar que la tasa de homicidio ha disminuido en este gobierno, aún así nos mantenemos entre los países más violentos de la tierra. Aunque al menos ya no estamos ocupando el deshonroso primero o el segundo, o a lo más el tercero, como fue siempre en el pasado. Estamos como en el 10º. La violencia máxima la tuvimos durante el gobierno de Freddy Cristiani y fue el presidente Armando Calderón quien logró reducir la tasa de homicidios de 9.400 a 6.000 y pico, o sea, 3.000 menos, pero mucho más que ahora. En tiempo de Saca fueron 4.500. En el 2013, al final, 2.491. La prensa gráfica dijo que era la cifra más baja de homicidios en los últimos 10 años. En 1993 y en la primera mitad de 1994, la tasa de homicidios era entre 24 y 25 por día. Eran los últimos años de Cristiani. Esto, multiplicando, da más de 9.000 en un año, o por año. Si hubiera seguido Cristiani, y si hubiera mantenido el promedio 4,5 años, como ahora, hubieran sido más de 40.000 en lugar de los casi 16.000 que menciona en la primera página del Diario de Hoy. Las estadísticas de los 90 han desaparecido convenientemente en todos los organismos de control. Las estadísticas empiezan únicamente desde el año 2000. Hasta los funcionarios del gobierno de Cristiani se captaban al principio de la pequeña cifra de homicidios existentes en su tiempo. Esto lo hacían
abusando de la falta de memoria del salvadoreño y a la destrucción de los archivos antes del 2000. Pero aunque la mentira triunfe, al principio solamente tiene patas cortas y la verdad siempre le alcanza. Como ya se fijaron que nos dimos cuenta, e incluso que hemos publicado constantemente esa diferencia, consultando, nosotros lo hicimos en las noticias periodísticas de esa fecha, ahora ya no pueden mentir. Y cambian de paradigma. Hoy dicen que son cifras de la posguerra y no pueden compararse. Aceptan el aumento y la desproporcionalidad, pero la justifican con otras cosas. Siempre la justificación a la mano y cambiando de paradigmas de acuerdo a la conveniencia. La pregunta, ¿por qué no lo dijeron antes? Hoy entre 8 y 9 es mucho menor. Alrededor de la tercera parte, aunque todavía es alta. La propaganda mediática escandalosamente alta la hace más difícil de sobrellevar y adaptarse a ella. Ahora, para un ciudadano que no ve ningún asesinato enfrente de sus ojos, puede ver cientos de ellos e incluso miles viendo los periódicos y los noticieros de TV, trayendo la noticia día a día, no solo a su vecindario, sino que a su casa, pero claro, en realidad virtual. Recientemente se intentó bajar los asesinatos, permitiendo a los negociadores realizar una tregua extraoficial, no apoyada oficialmente, pero permitida. Empezaron las críticas de los medios exacerbando los nobles sentimientos de gente bien intencionada que no quería pactar con delincuentes. Claro, es difícil hacerlo, pero en los medios se notaba más bien el deseo de entorpecer. Criticaban la tregua y a la vez acusaban de haber pactado con el diablo, pero no se aplaudía la tasa de homicidios que había bajado a casi la tercera parte, alrededor de 5 o 6. La tregua fue suspendida por unos días y los asesinatos se dispararon como antes a 14 diarios, nunca como los 25 del tiempo de Cristiani, pero sí a 14, y entonces el grito en el cielo y los encabezados de los periódicos de nuevo. Vuelven los asesinatos, continúan las masacres, violencia imparable, etc. Y los periódicos, y en menor cuantía la televisión, encontraron nuevamente su caldo de cultivo. Esperaban que subiera los asesinatos para hacer la gran bulla, todo por propaganda política, como que gozan o se satisfacen o se aprovechan de ello. Hasta el principio constitucional de presunción de inocencia le quitaron a los negociadores. Pero ¿cuál es la alternativa? Al pueblo le cuesta digerir la tregua y es fácil movilizarlo y que proteste, pero el pueblo también quiere que la delincuencia termine y sin tregua, y sin más guerra, y sin más asesinatos. Es fácil demostrarle a que el gobierno no le complace. Y si las cifras históricas no se mencionan y los datos de archivos se pierden, tenemos un nuevo caso de manipulación de masas, eficiente, pero maquiavélico proceder. Pero no se presentan alternativas viables, solo se atiza el fogón para que se mantenga la demanda en fuego y en ebullición. La tregua no ha vuelto, se encuentra estancada en su irregularidad, a veces sí, a veces no. Pero en su irregularidad las cifras se disparan entre 8 y 10. Nuevo material de lectura crítica, despiadada, manipuladores y como siempre el pueblo que sigue llorando a sus muertos. No se permite intentar nada y no se busca solucionar nada, solo que el frente pierda las elecciones. En cuanto a la economía, las cifras negativas empiezan a revertirse después de tocar fondo en el 2009. Los empleos perdidos durante la crisis estadounidense que nos golpeó en el 2009 ya fueron recuperados y aún más, aumentados todavía más, no los desempleos, sino que el empleo. Y hay tendencia a que se fortifiquen en los próximos meses. Los empleos ya aumentados se solidificarán con los nuevos proyectos. En la ejecución de la primera fase del Fomilenio 2, se realice la concesión exitosa del puerto de la Unión, se haga y se ejecuten los millones pendientes de inversión pública programados. Fuera de ello, Alba Petróleo de El Salvador, con su programa Alba Alimentos, ha cultivado o ayudado a cultivar 50,000 manzanas del 500,000 de manzanas baldías pendientes de gobiernos anteriores. La cúpula de ANEP se opone a su desarrollo, critica al Alba por todos los medios posibles, buscando medidas donde se pare dicha actividad. En lugar de oponerse, debería copiar el modelo y por intermedio de sus asociados sembrar más. Todavía quedan 450,000 manzanas abandonadas. Si las cultivamos, hasta podríamos convertirnos en exportadores agrícolas en vez de ser dependientes de nuestros alimentos.
aunque mejor es tener autosuficiencia alimentaria y con el exceso agrícola utilizarlos en la agroindustria con tantos proyectos que se pueden incorporar. A ello se le incorporaría un alto valor agregado. No podemos seguir con un planteamiento egoísta. No quiero competencia y quiero prohibirle a mi competidor que trabaje porque yo, al no trabajar él, no hago competencia. Yo tampoco trabajo y por lo tanto estamos iguales. Sofisma. Si ponemos nuestra mente abierta y las empresas privadas como entidades colectivas dejamos de jugar a la política partidarista, que es un derecho para todo ciudadano, pero en su carácter personal, salíamos adelante del primer acto, aumentar el empleo y producir más. Sin embargo, hubo muchos, generalmente grandes, que no invirtieron en estos 5 años, más que lo necesario para que sus empresas no quebraran y se mantuvieran apenas en su punto de equilibrio. Llevaron el dinero al resto de países de Centroamérica y Colombia y se encargaron de colaborar con los medios en hacer que la inversión extranjera no se anime a venir. Lograron vender algunas de sus empresas, pero eso no fue inversión. Esto es un cambio de dueño porque el dinero de la compraventa no se invirtió en El Salvador y se invirtió afuera. El segundo reto lo constituye dejar de levantar banderas de política internacional a nuestro desarrollo empresarial. Tenemos que comerciar con todos los países del mundo. Insisto, nuestro destino no es la supremacía, sino tan solo la supervivencia. Para uno los Estados Unidos son los malos y Venezuela son los buenos. Para otro esto es tan solo al revés. Los Estados Unidos son los buenos y Venezuela los malos. Para comerciar todos son buenos. Máxime si tienen dinero y pagan al contado o adelantado. Los dólares son verdes y no son rojos, ni amarillos, ni azules, al menos no todavía. Y si Estados Unidos negocia con China continental y le compra a Venezuela 1,5 millones de barriles diarios de petróleo, ¿por qué nosotros no podemos negociar con todos? Si hay un TLC con Estados Unidos, aprovechémoslo mejor. Aplaudamos el Fomilenio 2, que casi seguro empezará próximamente por un valor de 277 millones. Más el 15% de contraparte nacional se constituye una inversión de 318 millones de dólares para el desarrollo de la zona costera y proyectos turísticos. El Salvador es el único país de América escogido y es casi seguro que será ratificado. El puerto de la Unión deberá ser próximamente concesionado y está planeado desarrollar allá un centro logístico. Esto último está basado en otro proyecto, el Asocio para el Crecimiento, que contempla adicionalmente un programa completo de entrenamiento para la seguridad y disminución de la delincuencia, y además mejorar la productividad y la eficiencia de las empresas. También fortalecer a las medianas y pequeñas empresas, a las micros también, y desarrollar una mejor infraestructura. Como el gobierno anterior no pudo negociar el Parque Taiwán y los terrenos quedaron abandonados en la zona del aeropuerto, ¿por qué no negociar con otro país? China, por ejemplo. Y si se quería ponderar a Taiwán, ¿por qué no se le dio únicamente la primera opción en lugar de darle la única? No se hizo. Pésima negociación que debe reabrirse. Por el otro lado, Alba Petróleo de El Salvador puede ser un motor adicional de desarrollo de nuestro país. No es la iniciativa Alba de las Américas, sino una empresa inscrita bajo las leyes salvadoreñas con capital mixto venezolano-salvadoreño. La porción de petróleo dado al crédito permite pagar a plazo a poco interés, o bien invertir en compras diversas de productos salvadoreños fomentando la producción y la exportación. Alba Alimentos, que ha empezado con la siembra de granos básicos, presta bajo interés, entre 2% y 4%, y es criticada cuando la Asociación Bancaria Salvadoreña considera que el 36% es demasiado poco y se resisten a este techo. Y hay intereses aprobados hasta 180% anuales, de acuerdo al tipo de negocio. Después del 18% anual, ya es usura. El plan inicial comprendió fomentar el cultivo de 50,000 manzanas. Estos granos básicos sirvieron para acercarnos a nuestra autosuficiencia alimentaria. En maíz incluso podemos exportar. La entrega de vasos de leche en las escuelas comprándola a ganaderos nacionales en lugar de importar leche en polvo, y la entrega de útiles y uniformes escolares aumenta el empleo de pequeños y medianos y de microempresarios. Se calcula que los uniformes se han empleado 30,000 personas, generación de empleos que debe mantenerse a pesar que hay algunos que lo consideran
populismo e incluso un despilfarro. Pero esos mismos consideran justo estar históricamente subsidiados, no pagar impuestos y todavía piden más. Hay muchas oportunidades de trabajar aquí en nuestro país, con el aliciente que conocemos de El Salvador y su entorno. Además, los mercados internacionales están más que complicados y se vuelven inseguros. Aunque la crisis continúa, si la empresa privada adquiriera su dinamismo histórico y a eso le sumamos la inversión complementaria del Estado, que ha estado aplaudible en estos 5 años, la crisis se hubiera acabado completamente y el país hubiera despegado. Yo confío en la empresa privada salvadoreña, que nunca se ha postrado ante nada ni ante nadie y que siempre ha sabido trabajar con eficiencia. No lo hacen ahora porque los de arriba no quieren, no porque no pueden. Esto se ve y es elemental. El problema del empleo no se solucionó a pesar del aporte gubernamental porque la gran empresa disminuyó políticamente sus inversiones, manteniendo las inversiones mínimas para sostener sus empresas en su punto de equilibrio. Fuera de ello, la gran propaganda mediática permanente de una delincuencia desbordante ha hecho que muchos inversores extranjeros desistan de venir. Es un comportamiento político, porque al mismo tiempo que las inversiones de capital salvadoreño disminuyen en El Salvador, fomentaron el crecimiento de la inversión en países del área, incluyendo Cuba y Nicaragua, con tendencias socialistas, y Colombia y Costa Rica con elevados impuestos. Sin embargo, ya próximamente se acabarán los 5 años de negatividad inversora de la empresa privada salvadoreña, salvo excepciones, y esta terminará con el próximo gobierno, gane quien gane. Estoy seguro que la empresa privada, aunque sea políticamente dirigida, se aburrirá de jugar a la política partidarista, aunque solo algunos tal vez continuarán en ella, aquellos que están sobre todo ocultamente subsidiados, que creen que el diablo se los llevará si vuelve a ganar el frente. Podrán ahuecar, pero incluso ellos a último momento se adaptarán como ya lo hicieron en Nicaragua. La derecha mercantil es eficiente y cuando es negocio y dinero se adapta. Además, la derecha ideológica desapareció en El Salvador cuando murió el mayor Roberto Davizón, dando lugar al mercantilismo en él. La ideología política de la derecha actual se cambia por la metodología para hacer dinero. Si la suposición más marcada se cumple y el Frente gana las elecciones, veremos a los capitalistas negociar, se los aseguro. Y si el diario de hoy no saca las fotos, lo harán las redes sociales. Se acordarán de ello. Y toda la crítica destructiva contra el Frente y el socialismo del siglo XXI se cambiará por risas políticas y contratos amistosos. Así lo hicieron en Nicaragua. Al pueblo es al que se debe engañar únicamente o al que se engaña al final. Los grandes hacen negocio. Así es la gran derecha empresarial, eficiente, pragmática, fría, algo que también detestaba el mayor Roberto Davizón. No se puede seguir dividiendo y generando más odio y rencillas, ni tocar tambores de guerra, aunque sean resabios del pasado y solo para propaganda electoral. Hay que luchar por nuestro país, sin partidarismos extremos, ni enfrentamientos estériles, ni fanatismos destructivos. Recordemos lo que dijo James Thompson: toda la fuerza del gobierno representativo está en la magia de las elecciones. Votemos. El patriotismo se demuestra con hechos. Elijamos y después exijamos al que llegue, sea quien sea. El pueblo siempre tiene la última palabra. Muchas gracias.